El espejo de cuerpo entero en mi habitación siempre había sido mi confidente silencioso. Durante 40 años me devolvió la imagen de una mujer que pasó de vender telas en el mercado sobre una manta de plástico a ser la dueña de Textiles La Providencia, la fábrica más respetada de todo el estado de Jalisco. Pero esa tarde, el reflejo que me miraba no parecía la Doña Cayetana a la que todos temían y respetaban. La mujer en el espejo parecía frágil, gris, como si alguien hubiera puesto un filtro de polvo sobre mi vida. Ajusté el collar de perlas alrededor de mi cuello, sintiendo cómo mis dedos temblaban ligeramente. Otra vez ese temblor. Últimamente, mis manos, esas mismas manos que habían cargado rollos de tela de 50 kilos y firmado contratos millonarios, parecían no pertenecerme. «Madre, ¿todavía no estás lista?», la voz de Mireya, mi única hija, resonó desde la puerta. No esperó respuesta antes de entrar. Llevaba un vestido de seda rojo, demasiado ajustado para una comida de mediodía, pero perfecto para quien busca ser el centro de atención. «Ya casi, hija, solo me sentí un poco mareada otra vez», dije, apoyándome en el tocador de caoba. Mireya suspiró, un sonido mezcla de impaciencia y lástima fingida que se había vuelto su banda sonora habitual. Se acercó a mí, trayendo consigo esa nube de perfume dulce y empalagoso que siempre me revolvía el estómago. «Ay, mamá, te lo dije, no te tomaste el suplemento que te dejó Rogelio, ¿verdad?», dijo, sacando un vaso alto con un líquido verdoso de la bandeja que traía una de las muchachas del servicio. «Tienes que beber esto». Rogelio habló con el especialista de la Ciudad de México. Dice que esto es lo único que detendrá el deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Esa frase la usaban tanto últimamente que empezaba a sonar como mi nuevo nombre. Tomé el vaso. Sabía a hierba rancia y metal, pero lo bebí. Lo bebí porque confiaba en ellos. Lo bebí porque Rogelio, mi yerno, siempre decía que yo era como su propia madre. Lo bebí porque, en el fondo, tenía terror de convertirme en una vieja inútil que olvidaba su propio nombre. «Bébelo todo, mami. Hoy es tu gran día. 50 años de la empresa. Todo el pueblo está allá abajo. No querrás que te vean, ya sabes, confundida». Mireya me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus ojos siempre estaban calculando, escaneando la habitación, como si tasara los muebles antiguos. Bajamos las escaleras de la hacienda. El calor de mayo en esta región de México era sofocante, pero los jardines estaban impecables. Rogelio se había encargado de todo. Carpas blancas, mantelería de lino importado, arreglos florales que costaban más de lo que mis trabajadores ganaban en un mes. Todo pagado con mi dinero, por supuesto, pero organizado con amor. Cuando aparecí en el patio, los aplausos estallaron. Había más de 200 personas, socios comerciales, políticos locales, empleados antiguos y esa multitud de amigos que solo aparecen cuando hay champán gratis. Rogelio vino a mi encuentro, con su traje italiano azul marino y esa sonrisa de comercial de dentífrico. «¡Aquí está! ¡La reina de la fiesta!», gritó, tomando mi brazo con una firmeza que rozaba el dolor. «Venga, doña Cayetana, todos esperan su brindis». Me condujo hacia la mesa principal como si yo fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse. Me senté sintiendo que el mundo empezaba a girar suavemente. El suplemento de Mireya estaba haciendo efecto, supuse. Me sentía pesada, desconectada, como si estuviera viendo la fiesta a través de una pecera sucia. «¿Está bien, suegra?», me susurró Rogelio al oído. Su aliento olía a whisky caro. «Sí, hijo, solo un poco de calor»,
respondí, abanicándome. No se preocupe, usted solo sonría y asienta. Yo me encargo de hablar. Ya sabe que a veces usted divaga. Me dolió. Me dolió más que el dolor de artritis en mis rodillas. Yo, que había negociado con sindicatos corruptos y tiburones bancarios, ahora divagaba. Pero callé porque no quería hacer una escena. El banquete comenzó. Observé a mi alrededor. Vi a Elías, el hijo de la señora que vendía tamales fuera de la fábrica. Yo le había pagado su primer curso de fotografía hace 10 años. Ahora era un hombre alto, delgado, con una cámara profesional colgada al cuello, moviéndose como un gato entre las mesas. Elías me vio y me dedicó una reverencia respetuosa, llevándose la mano al pecho. Le devolví una sonrisa débil. Al menos alguien aquí me miraba con respeto genuino, y no como a un cajero automático con fecha de caducidad. Llegó el momento de los discursos. Rogelio tomó el micrófono, poniéndose de pie sobre el pequeño escenario. Amigos, familia, hoy celebramos medio siglo de Textiles La Providencia. Pero más que eso, celebramos a la mujer que lo inició todo. Rogelio me señaló. Los aplausos volvieron. Mi suegra, mi segunda madre, doña Cayetana. Una mujer que se sacrificó todo por su familia. Y ahora es nuestro turno de sacrificarnos por ella. De cuidarla, de proteger su legado cuando sus fuerzas flaquean. Porque, seamos honestos, el tiempo no perdona, y aunque su mente ya no es lo que era, su corazón sigue intacto. Vi a varias señoras de la alta sociedad secarse una lágrima. ¡Qué buen yerno!, susurraban. ¡Un santo! Yo sentí un frío en el estómago. ¿Mi mente ya no es lo que era? Apenas la semana pasada había corregido un error de contabilidad en los libros de inventario que el propio Rogelio había pasado por alto. Pero ahí estaba él, declarando mi incompetencia frente a todos, disfrazándola de amor filial. Mireya se levantó para abrazarlo, llorando lágrimas perfectas que no corrían el rímel. ¡Salud por mamá!, gritó ella. ¡Salud!, respondió la multitud. Fue en ese momento, durante el brindis, cuando ocurrió. Elías, el fotógrafo, estaba posicionado cerca de la mesa del pastel, buscando el ángulo perfecto para capturar el brindis familiar. Yo estaba sentada, con Mireya y Rogelio de pie detrás de mi silla, posando sus manos sobre mis hombros. Sentí que Rogelio quitaba su mano de mi hombro. Escuché risas contenidas detrás de mí, risas bajas, cómplices. Pensé que compartían un chiste privado, quizás sobre algún invitado mal vestido. Giré levemente la cabeza, pero Mireya apretó mi hombro con fuerza. «¡Quieta, mamá! ¡La foto!», siseó ella. Sonreí a la cámara. El flash de Elías disparó 1, 2, 3 veces. Vi a Elías fruncir el ceño por una fracción de segundo mientras miraba la pantalla de su cámara, pero luego sacudió la cabeza y siguió trabajando. 10 minutos después, el mundo se apagó. Sentí que el suelo se inclinaba hacia la izquierda. Los sonidos de la banda de mariachis se distorsionaron, volviéndose lentos y graves. Mi copa de cristal cayó de mi mano, rompiéndose contra el suelo de cantera con un estrépito que silenció las conversaciones cercanas. ¡Mamá!, el grito de Mireya sonó lejano. ¡Un médico! ¡Doña Cayetana se nos va!, gritó Rogelio con una urgencia teatral. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me tragara fue la mirada de Nana Chuy, mi fiel ama de llaves, parada en la puerta de la cocina. No me miraba con miedo, sino con sospecha. Sus ojos oscuros estaban fijos en el vaso vacío del suplemento que había quedado sobre la mesa. Luego, nada. Despertar fue como intentar salir de un pantano de melaza. Mis párpados pesaban toneladas.
La luz del sol de la mañana se filtraba por las cortinas pesadas de mi habitación, hiriéndome los ojos. Estaba en mi cama, no en un hospital, en mi propia cama. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante en la sien me hizo caer de nuevo sobre las almohadas. «Ya despertó la bella durmiente», dijo Rogelio. Estaba sentado en el sillón de lectura, revisando unos documentos en su tableta. No me miró. Seguía haciendo scroll en la pantalla. ¿Qué pasó? Mi voz sonaba rasposa, como si no la hubiera usado en días. «Tuviste un episodio, Cayetana, otro más», dijo él, finalmente bajando la tableta. Se quitó los lentes y me miró con esa condescendencia que reservaba para los niños y los perros. «Te desmayaste en medio de tu propia fiesta. Fue vergonzoso, si soy sincero. Tuvimos que pedirle a los invitados que se fueran temprano. La vergüenza me golpeó caliente en el rostro. Yo, doña Cayetana, la mujer de hierro, desmayada como una anciana decrépita frente a mis competidores». «¿Vino el doctor?», pregunté. «Vino el doctor Fuentes. Te inyectó un sedante. Dijo que fue una crisis hipertensiva combinada con tu condición. Dijo que necesitas reposo absoluto, 0 estrés, 0 decisiones». «¿Mi condición?», repetí, sintiendo una chispa de mi antiguo fuego. «Rogelio, tengo 68 años, no 90. Tengo la presión un poco alta, sí, pero...» «Por Dios, suegra». Rogelio se puso de pie, golpeando la tableta contra su muslo. «Deje de negar la realidad. Ayer no reconocía a sus propios primos. Le gritó a un mesero pensando que le estaba robando la plata. ¿No se acuerda?». Me quedé helada. ¿Yo hice eso? Traté de buscar en mi memoria, pero todo lo posterior al brindis era un agujero negro. El miedo, frío y viscoso, se instaló en mi pecho. Si Rogelio decía la verdad, entonces realmente estaba perdiendo la cabeza. Lo siento», susurré. Rogelio suspiró y suavizó su expresión. Se acercó y me dio unas palmaditas en la mano, como quien consuela a un enfermo terminal. «Tranquila, Mireya y yo nos estamos encargando de todo, de la fábrica, de las cuentas, de la casa. Usted solo descanse. Fírmeme estos cheques para pagar a los proveedores del evento de ayer y vuelva a dormir». Sacó una carpeta y un bolígrafo. Mis manos temblaban tanto que mi firma parecía la de un extraño. Pero firmé 3 cheques en blanco. «Para imprevistos», dijo él. Y yo, llena de culpa y confusión, se los di. Cuando Rogelio salió de la habitación, silbando una melodía alegre, me sentí más pequeña que nunca. Me quedé mirando el techo alto de mi habitación, las vigas de madera oscura que mi difunto esposo, Arturo, había instalado con sus propias manos. Arturo. La memoria de mi esposo me golpeó con una ola de nostalgia. Recordé nuestros inicios. No teníamos nada. Solo una máquina de coser Singer de segunda mano y un local prestado en el mercado de San Juan de Dios. Trabajábamos 18 horas al día. Yo cosía hasta que mis dedos sangraban y él cargaba bultos y vendía. Cuando Mireya nació, prometimos que a ella no le faltaría nada. Y cumplimos. Vaya que cumplimos. Quizás demasiado. Recordé a Mireya de niña. No era mala. Era caprichosa, sí, pero tenía buen corazón. ¿En qué momento cambió? ¿Fue cuando la enviamos a estudiar a Europa y regresó mirando a todos por encima del hombro? ¿O fue cuando conoció a Rogelio? Rogelio llegó a nuestras vidas hace 10 años. Un licenciado en Administración de Empresas que nunca había administrado nada más que sus deudas de juego. Pero hablaba bonito, y Mireya estaba enamorada.
Yo, recién viuda, quería ver a mi hija feliz. Lo acepté. Le di trabajo, le di poder. Y ahora ese poder se estaba cerrando alrededor de mi garganta. La puerta se abrió suavemente, interrumpiendo mis pensamientos oscuros. Era Nana Chuy. Traía una bandeja con caldo de pollo y té de manzanilla. Chuy había estado conmigo 30 años. Había criado a Mireya. Conocía los secretos de esta casa mejor que los cimientos. «Cierre la puerta, Nana», dije. Chuy empujó la puerta con el pie hasta que hizo clic. Dejó la bandeja en la mesita de noche y me miró con una seriedad que me asustó. «¿Se lo tomó, niña?», me preguntó. Ella seguía llamándome niña a veces, una costumbre de cuando empezó a trabajar para mí y yo era una joven inexperta. ¿El qué, Chuy? El jugo verde que le dio la niña Mireya ayer. Sí, me dijo que era para mi memoria. Chuy resopló, un sonido de desaprobación total. Se persignó rápidamente. Ese jugo no olía a medicina, patrona. Olía a lo que mi abuela usaba para dormir a los caballos cuando tenían cólico. Me enderecé en la cama ignorando el mareo. ¿Qué estás diciendo, Chuy? Eso es una acusación muy grave. Yo solo digo lo que veo, y veo cosas, patrona. Veo al señor Rogelio encerrado en su despacho, hablando por teléfono a gritos cuando usted duerme. Habla de liquidar activos, habla de plazos. Habla de que la vieja no aguanta otro mes. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Y Mireya?, pregunté, con la voz rota. ¿Ella lo sabe? Chuy bajó la mirada, retorciendo el delantal entre sus manos callosas. La niña Mireya, ella solo asiente a todo lo que él dice. El otro día le escuché llorando en el baño, pero luego salió y le firmó unos papeles sin leerlos. ¿Está ciega, patrona? ¿O tiene mucho miedo? Me dejé caer de nuevo en la almohada. Mi mente supuestamente deteriorada empezó a conectar puntos a una velocidad vertiginosa. Los errores contables que Rogelio justificaba. Las joyas que habían desaparecido de mi caja fuerte. La insistencia en que no saliera de casa. El aislamiento. No estaba loca. Me estaban volviendo loca. Chuy, dije, agarrando su mano. Necesito que me traigas mi teléfono celular. No puedo, patrona. El señor Rogelio se lo llevó. Dijo que las ondas del teléfono le hacen daño a su cerebro, que es orden del doctor. Malditos, susurré. La rabia empezó a calentar mi sangre, desplazando el miedo. Entonces, tráeme el teléfono fijo inalámbrico. Ese también se lo escondemos en la despensa para cuando se va la luz. Ese también se lo llevaron, cortaron la línea de su cuarto, dijeron que para que nadie la moleste. Estaba incomunicada, presa en mi propia mansión de 500 metros cuadrados. Pero Chuy metió la mano en su amplio seno y sacó un pequeño papel doblado 4 veces. Hace rato vino un muchacho a la puerta de servicio, el fotógrafo. El tal Elías. ¿Elías? Sí, el señor Rogelio no lo dejó entrar. Le gritó y le dijo que le mandara las fotos por correo y que no volviera a molestar. Pero el muchacho es terco. Se dio la vuelta por el jardín trasero y me vio tendiendo la ropa. Me dio esto. Me dijo, Nana, por lo que más quiera, dele esto a doña Cayetana. Dígale que no es sobre las fotos, es sobre su vida. Tomé el papel con dedos temblorosos. Lo desdoblé. Era una nota escrita apresuradamente en el reverso de una factura. Doña Cayetana, perdone el atrevimiento. Mientras editaba las fotos del aniversario, encontré algo que la cámara vio y usted no. No puedo explicárselo por escrito. No confíe en nadie en esa casa. Venga a mi estudio. He inventado una excusa para que usted pueda salir.
Si le preguntan, dígales que el archivo digital se corrompió y necesito escanear su retina para una foto artística de regalo. Suena estúpido, pero creerán cualquier cosa tecnológica que no entiendan. Venga sola, por favor, Elías. Leí la nota 3 veces, algo que la cámara vio y usted no. Miré a Chuy. ¿Dónde están ellos ahora? El señor Rogelio se fue al club de golf. Dijo que necesitaba desestresarse de cuidarla. La niña Mireya está en la piscina, con los audífonos puestos, tomando sol. Era mi oportunidad. Chuy, sácame ropa. No la de abuelita enferma. Sácame el traje sastre negro, el que usé para el funeral de Arturo, y búscame mis gafas oscuras. ¿A dónde va, patrona? Voy a que me escanean la retina, dije, con una mueca que intentaba ser una sonrisa. Y después voy a recuperar mi vida. Salir de la casa fue más difícil que escapar de una prisión de máxima seguridad. Tuve que esperar a que el jardinero, un hombre nuevo contratado por Rogelio, se fuera a almorzar. Chuy distrajo a Mireya llevándole una limonada a la piscina y, accidentalmente, derramándola cerca de ella para causar una conmoción sobre las toallas mojadas. Aproveché el caos. Salí por la puerta de servicio, cojeando ligeramente, no porque me doliera la pierna, sino porque mis músculos estaban atrofiados por días de cama forzada. Pedí un taxi desde el teléfono del guardia de la caseta de entrada, un hombre viejo llamado Don Pepe, que me conocía desde hacía 30 años y que, gracias a Dios, odiaba a Rogelio. ¿A dónde la llevo, doña Calle?, preguntó el taxista. Al centro, a la calle Reforma, al estudio fotográfico Luz y Sombra. Y rápido, muchacho. El estudio de Elías estaba en un edificio antiguo del centro histórico. Olía a químicos de revelado y café rancio. Era un lugar modesto, pero las paredes estaban cubiertas de fotografías impresionantes, retratos de ancianos con arrugas que contaban historias, paisajes de agaves bajo la lluvia, niños riendo en la pobreza. Elías tenía talento, capturaba el alma, no solo la cara. Cuando entré, la campanilla de la puerta sonó. Elías salió de la trastienda secándose las manos en un trapo. Parecía no haber dormido en días. Tenía ojeras profundas y el cabello desordenado. «Doña Cayetana», susurró, corriendo a cerrar la puerta con llave y bajando la persiana metálica del escaparate. «Gracias a Dios vino. Tenía miedo de que no la dejaran salir». «Casi no lo hacen, hijo. Tuve que escapar como una delincuente de mi propia casa. Ahora dime, ¿qué es tan urgente? ¿Salí con los ojos cerrados en todas las fotos?» Intenté bromear para calmar mis nervios, pero mi voz tembló. Elías no sonrió. Su rostro estaba pálido. «Siéntese, por favor». Me ofreció una silla vieja de madera frente a su computadora principal. La pantalla era enorme, de esas que usan los diseñadores. «Doña Cayetana, lo que le voy a mostrar es difícil. Yo no quería meterme. Mi madre me dijo que no me metiera en problemas de ricos. Pero usted me pagó la carrera. Usted fue la única que creyó en mí. No podía quedarme callado». «Habla ya, Elías. Me estás asustando». Elías tecleó algo y la pantalla cobró vida. Era la carpeta de archivos de mi aniversario, cientos de miniaturas de fotos. Primero, quiero que vea esta secuencia. Fue durante el brindis, justo antes de que usted se desmayara. Hizo clic en una foto. Era una imagen nítida, de altísima resolución. Yo estaba en primer plano, sentada, sonriendo con esa sonrisa vacía de quien está drogada. Mireya y Rogelio estaban detrás de mí. «Mire el espejo», dijo Elías, señalando un gran espejo decorativo con marco dorado que estaba colgado en una de las columnas del patio detrás de nosotros. En la foto normal solo se veían nuestras espaldas reflejadas, pero Elías hizo zoom, y más zoom.
La tecnología de su cámara era aterradora. Podía ver los hilos de la costura del saco de Rogelio. En el reflejo, Rogelio no me estaba abrazando. Tenía una mano cerca de mi hombro, pero la otra estaba haciendo una seña a alguien fuera de cámara. Se tocaba la sien con el dedo índice y lo giraba. El gesto universal de «está loca», y se reía, una risa cruel, con la boca abierta, burlona. Pero lo peor era Mireya, mi hija. En el reflejo, su mano derecha no estaba sobre mi hombro. Estaba sosteniendo mi copa de vino, la que yo había dejado en la mesa un momento antes. Y sobre la copa, su mano vertía un polvo blanco de un pequeño sobre de papel. Sentí que el bilis subía por mi garganta. «Eso no es azúcar, doña Cayetana», dijo Elías suavemente. Hice una ampliación del sobre. «Mire». Hizo zoom al pequeño papel en la mano de Mireya. Se veían letras azules borrosas, pero legibles para alguien que conoce el medicamento. Loraz, lorazepam, o algo similar, un sedante fuerte. «Me drogaron», susurré. Las lágrimas picaron mis ojos, pero no cayeron. Estaba demasiado horrorizada para llorar. «Mi propia hija me drogó en mi fiesta». «Hay más», dijo Elías. Su voz era un susurro de disculpa. «Esta foto la tomé por accidente». La cámara se disparó en modo ráfaga cuando bajé el brazo. Capturó lo que Rogelio tenía en la mano izquierda, oculto detrás de su espalda, mientras la abrazaba con la derecha. Cambió de imagen. Era una toma desde un ángulo bajo, casi desde el suelo. Mostraba la mano de Rogelio sosteniendo una carpeta azul contra su trasero, tratando de ocultarla. Elías aplicó un filtro para mejorar el contraste y la nitidez. En la etiqueta de la carpeta se leía claramente: Juzgado Cuarto Familiar, Juicio de Interdicción, Cayetana V.D. de Rodríguez. Y debajo, asomando de la carpeta, una hoja con un membrete que reconocí al instante. Era el logotipo de una inmobiliaria internacional. El título del documento visible decía: Promesa de compraventa, Hacienda y Fábrica La Providencia, sujeta a nombramiento de tutor. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado del estudio desapareció. Solo escuchaba el latido furioso de mi corazón en mis oídos. Juicio de interdicción. Querían declararme legalmente incompetente. Querían que un juez dijera que yo no podía valerme por mí misma. Rogelio se nombraría mi tutor legal, y como tutor tendría el poder de vender mis bienes para costear mi tratamiento. Iban a venderme como ganado viejo. Iban a vender la fábrica, el sudor de mi frente, el legado de Arturo. Y me iban a encerrar en algún lugar oscuro para que no estorbaran mientras gastaban mi dinero. «Doña Cayetana, ¿está bien?» Elías me tocó el brazo. Estaba pálido, asustado de mi reacción. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero esta vez no era por debilidad. Era por una furia volcánica, una ira tan antigua y profunda que sentí que podía quemar el edificio. Caminé hacia el bote de basura en la esquina del estudio y vomité. Vomité el caldo de pollo de Chuy, vomité el miedo, vomité el amor cielo que había tenido por mi hija. Cuando me enderecé y me limpié la boca con un pañuelo, Elías me miró con terror. Debí parecer un demonio. «¿Quiere que llame a la policía?», preguntó él. «No», dije. Mi voz sonó extraña, gutural. Era la voz de la mujer que había negociado con narcos que querían cobrar piso en su fábrica en los años 90 y los había hecho retroceder. Era la voz de la patrona. La policía es lenta, Elías, y estos papeles técnicamente aún no han hecho nada ilegal con ellos, solo planearlo.
Si los denuncio ahora, dirán que es un malentendido, que soy una vieja paranoica. Tienen médicos pagados que dirán que estoy loca. Entonces, ¿qué va a hacer? Me acerqué a la pantalla y toqué la cara sonriente y falsa de Rogelio. Voy a darles la razón, Elías. Quieren una vieja loca. Voy a ser la mejor vieja loca que hayan visto en su vida. Me giré hacia él. Necesito copias de todo esto, en una memoria USB y en la nube. Y necesito impresiones grandes, de tamaño póster. De la mejor calidad que tengas. Que se vea cada grano de ese polvo que mi hija está echando en mi copa. Lo que usted pida, doña Cayetana. No le voy a cobrar ni un peso. Me vas a cobrar, Elías, y me vas a cobrar caro. Porque a partir de hoy, en mi vida solo va a haber transacciones. El amor sale demasiado caro. Salí del estudio de Elías con una memoria USB escondida en mi sostén, pegada a mi piel. El sol de la tarde me golpeó la cara, pero ya no me molestaba. El filtro gris se había ido. Veía los colores con una nitidez dolorosa. Veía la suciedad en las calles, veía la avaricia en los ojos de la gente. Regresé a la hacienda en otro taxi. Entré por la puerta de servicio. Chuy me esperaba, mordiéndose las uñas. «Patrona, llegaron hace 10 minutos. El señor Rogelio está furioso preguntando dónde está. Le dije que estaba en el baño con diarrea». «Bien hecho, Chuy». Subí las escaleras hacia mi habitación. Me quité el traje sastre, lo escondí al fondo del armario. Me puse mi camisón de dormir más viejo y arrugado. Me solté el pelo y lo desordené. Me quité el maquillaje, dejando ver mis ojeras y mis manchas de edad. Me metí en la cama. 5 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Rogelio entró, seguido de Mireya. «¡Mamá! ¿Se puede saber qué te pasa?», gritó Mireya. «Chuy dice que estás enferma del estómago». Me giré hacia ellos. Dejé que mi mandíbula cayera un poco. Dejé que mis ojos se desenfocaran. Miré a Rogelio y, con la voz más temblorosa y patética que pude fingir, dije: «Arturo, ¿eres tú? ¿Viniste por mí? Tengo tanto frío, Arturo». Rogelio y Mireya intercambiaron una mirada de triunfo absoluto, una mirada de depredadores que ven a la gacela cojeando. «Sí, suegra, soy Arturo», dijo Rogelio, siguiéndome el juego, con una sonrisa burlona en los labios. «Ya casi es hora de descansar, mi amor. Solo unos días más». Cerré los ojos para no escupirles en la cara. «Sí, Rogelio, unos días más, pero no seré yo quien descanse». La guerra había comenzado, y yo tenía la ventaja más grande de todas. Ellos pensaban que yo ya estaba muerta. Los siguientes 5 días fueron una actuación digna de un premio Oscar. Me convertí en la sombra que ellos querían que fuera. Dejé de comer en la mesa y pedí que me subieran bandejas a la habitación. Olvidé cómo usar el control remoto de la televisión. Llamaba a Mireya por el nombre de mi hermana muerta. Y cada vez que lo hacía, veía cómo se relajaban. Dejaron de susurrar en los pasillos y empezaron a hablar en voz alta, convencidos de que mi cerebro era puré. «El comprador de los gringos llega en 2 semanas», escuché decir a Rogelio una tarde, mientras hablaba por teléfono en el jardín, justo debajo de mi ventana. «Sí, la vieja ya está lista para el asilo. El juez Serrano es amigo mío. Firmará la interdicción en cuanto le mostremos los informes médicos del doctor Fuentes. Sí, la comisión es tuya». Anoté todo en una pequeña libreta que escondía debajo de mi colchón. Nombres, fechas, montos. Pero mi actuación tenía un propósito más allá del espionaje. Necesitaba tiempo y necesitaba aliados. Mi primera misión fue neutralizar el veneno.
cada mañana y cada noche, cuando Mireya me traía mi jugo especial o mi té, yo fingía beberlo. En realidad, tenía una pequeña bolsa de plástico escondida en mi manga, o simplemente esperaba a que salieran para verter el líquido en la maceta de una gran palma areca que tenía en el rincón. Al tercer día, la palma comenzó a ponerse amarilla. Al quinto día, sus hojas estaban marrones y secas. Si eso le hacía a una planta de 2 metros, no quería imaginar lo que le estaba haciendo a mis neuronas. Con mi mente aclarándose día tras día, recuperé mi agudeza. En la madrugada del 6.º día, cuando la casa dormía, bajé a la biblioteca. Sabía que Rogelio guardaba la llave del despacho en un jarrón decorativo en la entrada. Nunca fue muy imaginativo. Entré al despacho. Olía a tabaco y a la loción barata de Rogelio. Encendí su computadora. Por supuesto, tenía contraseña. Probé con la fecha de cumpleaños de Mireya. Nada. Probé con la fecha de nuestra boda. Él siempre fingía admirar mi matrimonio. Nada. Luego probé dinero. Nada. Probé Hacienda. Nada. Miré alrededor del escritorio. Había una foto enmarcada de él mismo jugando golf. Sonreí. Probé campeón. La computadora se desbloqueó. Idiota narcisista. Lo que encontré en sus correos electrónicos fue peor de lo que imaginaba. No solo quería vender la fábrica. Rogelio tenía deudas de juego masivas. Debía más de 4 millones de pesos a un grupo llamado Los Sopiñotes, prestamistas ilegales conocidos por romper piernas primero y preguntar después. Había correos amenazantes. «Rogelio, se te acaba el tiempo. Si no pagas para fin de mes, cobramos con carne». Su respuesta: «Tranquilos, la vieja firma la próxima semana. La herencia es segura. Les pago el doble». Ahí estaba mi segunda carta de triunfo. Rogelio no solo era un ladrón, era un hombre desesperado. Si yo le cortaba el flujo de dinero, no solo perdería su estilo de vida, perdería la vida. O al menos su integridad física. Descargué todo en la memoria USB de Elías. Esa misma noche, contacté al licenciado Serrano. Serrano había sido el abogado de Arturo y mío durante 40 años. Un hombre de la vieja escuela, de esos que creen que la palabra vale más que la firma. No podía llamarlo desde la casa. Así que usé el teléfono de Nana Chuy, un viejo Nokia de teclas que ella guardaba como un tesoro. Me escondí en el cuarto de lavado entre el ruido de la secadora. «¿Bueno?», la voz adormilada de Serrano contestó. «Ricardo, soy Cayetana. No cuelgues y no digas mi nombre. Escucha». Le conté todo en 5 minutos. Al principio estaba escéptico, pero cuando le mencioné los detalles de la promesa de compraventa con el logo de la inmobiliaria y el nombre del juez corrupto, su tono cambió a uno de furia profesional. «Ese hijo de perra», gruñó Serrano. «Cayetana, voy a ir allá con la policía ahora mismo». «No», susurré. «No, Ricardo. Si vienes ahora, dirán que estoy delirando. Tienen al doctor Fuentes en su nómina. Necesito que esto sea legalmente blindado. Necesito que prepares un fideicomiso irrevocable». «¿Un fideicomiso? Cayetana, eso transfiere la propiedad». «Exacto. Quiero transferir todo. La fábrica, la casa, las cuentas de inversión. Todo a nombre de la Fundación Arturo y Cayetana Rodríguez para Mujeres Emprendedoras. Yo me quedo como administradora vitalicia y usufructuaria, pero la propiedad legal ya no será mía, será de la fundación. Si haces eso, ellos no podrán heredar nada, ni ahora ni cuando mueras». Ese es el punto, Ricardo. ¿Y de qué vas a vivir? Del sueldo de administradora, que será generoso, por supuesto. Pero legalmente, si intentan declararme interdicta, se encontrarán con que la vieja loca no tiene ni un peso a su nombre.
No hay nada que vender, nada que robar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Es brillante, Cayetana, y despiadado. Me encanta. Prepara los papeles, Ricardo. Hazlos con fecha retroactiva si puedes, o busca la forma legal de que entren en vigor inmediatamente. Y necesito una cosa más. Una investigación sobre los sopilotes. ¿Los prestamistas? ¡Calle! Eso es peligroso. No voy a pedirles dinero, voy a enviarles un mensaje anónimo. Solo necesito saber a dónde enviarles una copia del fideicomiso una vez que esté firmado. Quiero que sepan que su deudor se acaba de quedar sin su garantía. Colgué el teléfono sintiendo una extraña paz. No era felicidad. Era la fría satisfacción del general, que ve cómo el enemigo camina directo hacia el campo minado. Durante los siguientes 2 días, la tensión en la casa era palpable. Rogelio estaba cada vez más nervioso. Recibía llamadas y colgaba abruptamente. Le gritaba a Mireya por cualquier cosa. «¡Necesitamos que firme ya!», le escuché gritarle en la cocina. «¡Esos tipos me están presionando!». «Cálmate, Rogelio. Mañana viene el notario. Le dije a mamá que es para un trámite del seguro médico. Ella ni se enterará de lo que firma. Está en las nubes. Hoy le di doble dosis». Pobre Mireya. No sabía que su doble dosis estaba fertilizando mis geranios en el balcón. Llegó el día de la trampa. Me levanté temprano. Me duché y me arreglé un poco, pero no demasiado. Me puse un vestido floreado, sencillo. Quería parecer vulnerable, pero digna. Nana Chuy entró a mi habitación mientras me peinaba. Tenía los ojos rojos de llorar. «Patrona, hoy vienen. Escuché al señor Rogelio pedir la cena de lujo. Vienen el notario y otro señor». «Lo sé, Chuy». «Váyase, patrona, escape. Yo le doy mis ahorros para el camión. Váyase con su hermana a Monterrey». «Aquí la van a encerrar». Me giré y tomé las manos de Chuy. Eran ásperas y cálidas. «Nadie me va a encerrar, Chuy. Hoy se acaba esto. ¿Hiciste lo que te pedí?» «Sí, señora. Las fotos grandes están escondidas detrás del trinchador del comedor, y el licenciado Serrano está esperando su señal en el auto 2 calles abajo». «Bien, hoy vamos a cenar, Chuy, y el plato principal va a ser la justicia». Bajé a la sala a las 7 en punto. La escena estaba montada perfectamente. Rogelio había encendido la chimenea, aunque hacía calor. Había música clásica suave. Mireya me recibió con un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas. «Mami, qué guapa te ves hoy. Mira, tenemos visitas». En la sala estaba el licenciado Pardo, un notario local conocido por su flexibilidad moral, y el doctor Fuentes, el médico que me había estado recetando veneno. «Doña Cayetana, qué gusto verla», dijo el notario, sin mirarme a los ojos. Sacó un montón de documentos de su maletín. «Solo necesitamos unas firmitas para actualizar sus pólizas y unos asuntos de gestión para que Rogelio pueda ayudarla mejor con la fábrica». Me senté en mi sillón favorito. Rogelio me puso un bolígrafo en la mano. «Aquí, suegra, y aquí, y aquí». Miré los papeles. Eran descarados. Poder general para actos de dominio. Cesión de derechos accionarios. Solicitud de ingreso voluntario, residencia geriátrica, El Ocaso. Mi mano tembló. Esta vez no tuve que fingir. Temblaba de pura adrenalina. «Ay, Rogelio», dije con voz suave. «Se me olvidaron mis lentes. No veo bien las letras chiquitas». «No se preocupe, suegra. Yo se lo leo. Dice que usted nos autoriza a pagar la luz y el agua». «Mentiroso». «Bueno, si tú lo dices, hijo». Acerqué el bolígrafo al papel. Rogelio contuvo la respiración. Mireya se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia. El notario destapó su sello.
Detuve el bolígrafo a milímetros del papel. «Sabes, Rogelio, antes de firmar esto para que pagues la luz, tengo un regalo para ustedes». Rogelio parpadeó, confundido. «¿Un regalo, suegra? Firmemos primero y luego los regalos». No, es que hoy me siento lúcida. Y quiero agradecerles todo lo que han hecho por mí. Chuy, por favor». Nana Chuy salió de la cocina. En sus manos traía 3 objetos grandes, rectangulares, cubiertos con paños de terciopelo negro. Los colocó sobre la mesa de centro, empujando los documentos legales de Rogelio. «¿Qué es esto?», preguntó Mireya, nerviosa. «Ábranlos», ordené. Mi voz ya no temblaba. Mi postura se enderezó. La viejita desapareció en un segundo. Doña Cayetana había vuelto. Mireya y Rogelio se miraron, sintiendo el cambio en la atmósfera. Lentamente, Mireya estiró la mano y retiró el paño del primer cuadro. Era la foto ampliada a tamaño póster, 60 por 90 centímetros, alta definición. La imagen de Mireya vertiendo el polvo en mi copa era tan clara que se podía ver la marca del diseñador en su pulsera de oro. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El doctor Fuentes se aflojó la corbata. El notario Pardo empezó a guardar sus cosas discretamente. «Mamá, esto es un malentendido. Es edulcorante», tartamudeó Mireya. «Abre el segundo, Rogelio», dije, mi voz cortante como un látigo. Rogelio no se movió, estaba paralizado, mirando la primera foto. «¡Que lo abras!», grité, golpeando la mesa con la palma de mi mano. El sonido hizo saltar a todos. Rogelio arrancó el paño del segundo cuadro. La foto del reflejo en el espejo, el gesto de loca, la risa burlona, la carpeta del juicio de interdicción en su mano. Y por último, me levanté y yo misma quité el paño del tercer cuadro. Era la captura de pantalla gigante de sus correos electrónicos. Asunto: la vieja ya casi cae. De Rogelio, para los opilotes. Aguanten una semana más. La estoy medicando doble para acelerar el trámite. En cuanto tenga la firma, vendo la fábrica y les pago. Rogelio se puso blanco como el papel. Mireya soltó un gemido y se tapó la boca. El doctor Fuentes se levantó de un salto. Yo no sabía nada de esto. Yo solo receté vitaminas. Tengo una urgencia. Siéntese, doctor, dije, porque la policía ya está en camino y creo que querrán hablar sobre sus vitaminas de lorazepam. En ese momento, la puerta principal se abrió. El licenciado Serrano entró, seguido por 2 oficiales de policía uniformados y 4 guardias de seguridad privada armados. «Buenas noches», dijo Serrano, con una sonrisa depredadora. «Creo que esta reunión ha terminado». Rogelio reaccionó como una rata acorralada. Se lanzó hacia los documentos en la mesa, intentando romperlos o tragárselos, no sé. «¡No! ¡Es mentira! ¡Esas fotos son trucadas!». «¡Esa vieja está loca!», gritaba mientras los guardias lo inmovilizaban contra el suelo. Me acerqué a él. Lo miré desde arriba, como se mira a una cucaracha antes de pisarla. «Puedo estar vieja, Rogelio, pero loca. Loca solo estuve el día que dejé que entraras en mi familia». Tomé los documentos que él quería que firmara y los rompí en su cara. «Llévenselos», ordené. El caos que siguió fue ensordecedor, pero yo lo viví en cámara lenta. Mireya lloraba histéricamente, aferrándose a mi falda como cuando tenía 5 años. «Mamá, perdóname, él me obligó, yo tenía miedo, no dejes que me lleven». Me solté de su agarre con suavidad, pero con firmeza. Me dolía el corazón, sí, sentía que se me partía en 2.
Era mi hija, la había llevado en mi vientre. Pero luego miré la foto gigante en la mesa, la mano vertiendo el veneno. El miedo no te hace envenenar a tu madre, Mireya. La codicia sí. ¡Soy tu hija! ¡No puedes hacerme esto! Por eso no vas a la cárcel hoy, Mireya, le dije, mirándola a los ojos. Los oficiales se llevan a Rogelio por fraude, intento de homicidio y asociación delictuosa. A ti solo te estoy echando de mi casa. ¿Qué? Mireya dejó de llorar y me miró con incredulidad. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero. Rogelio maneja todo. Exacto, y Rogelio ya no tiene nada. El licenciado Serrano se adelantó y le entregó un sobre a Mireya. Esta es una orden de restricción, señora Mireya. No puede acercarse a menos de 500 metros de doña Cayetana o de cualquiera de sus propiedades. Y este es un aviso de que sus tarjetas de crédito, que son extensiones de las de su madre, han sido canceladas hace 1 hora. Pero, mis hijos, tus nietos, intentó jugar su última carta. Mis nietos están en el internado en Monterrey, la corté, y ya hablé con el director. A partir de hoy, su colegiatura la paga directamente la fundación. Tú no verás ni un peso de ese dinero. Si quieres verlos, tendrás que pedirle permiso a un juez de lo familiar y demostrar que tienes un trabajo honesto y un techo. Mireya me miró con odio puro. El disfraz de hija arrepentida cayó. «Ojalá te hubieras muerto ese día en la fiesta», escupió. «Vieja amargada, vas a morir sola en esta casa enorme, y nadie vendrá a tu funeral». Esas palabras dolieron más que el veneno. Pero me mantuve firme. Prefiero morir sola que morir traicionada en mi propia cama. Vete, antes de que cambie de opinión y deje que la policía te lleve a ti también como cómplice. Mireya salió corriendo, tropezando con sus tacones caros, sin mirar atrás. Rogelio fue arrastrado esposado, gritando amenazas sobre sus abogados y sus amigos poderosos, amenazas vacías de un hombre acabado. Cuando la puerta se cerró y las luces de las patrullas se desvanecieron, el silencio cayó sobre la hacienda La Providencia. Era un silencio pesado, denso. Me dejé caer en el sofá. Mis manos empezaron a temblar de nuevo, esta vez por el agotamiento emocional. «¿Patrona?» Nana Chuy se acercó con un vaso de agua. Su cara estaba bañada en lágrimas. «¿Está bien?» Tomé el agua. «No, Chuy, no estoy bien. Acabo de perder a mi hija. Acabo de destruir a mi familia». «No, señora», dijo Chuy, sentándose a mis pies, algo que nunca hacía. «Usted no destruyó nada. Usted sacó la basura. Lo que queda es lo que es real. Nosotros estamos aquí. El licenciado está aquí. El joven Elías está aquí». Miré hacia la esquina de la sala. Elías estaba allí, guardando su equipo, tratando de ser invisible. Había sido testigo de todo. «Elías», le llamé. «¿Sí, doña Cayetana?» «Gracias, me salvaste la vida». «Usted se salvó sola, señora. Yo solo prendí la luz». Esa noche no dormí. Pasé la noche recorriendo la casa vacía. Entré en la habitación de Mireya. Vi su ropa, sus joyas, las cosas que yo le había comprado con tanto esfuerzo. Sentí la tentación de llorar, de llamarla, de decirle que volviera y que arreglaríamos todo. Era el instinto de madre. Pero luego recordaba la carpeta azul. Juicio de interdicción. No, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, mi teléfono, que había recuperado, empezó a sonar. Eran los amigos de Rogelio, los acreedores. Contesté una sola llamada. «¿Dónde está Rogelio? Nos debe dinero». Una voz ronca y amenazante. «Rogelio está en los separos de la fiscalía», respondí con calma.
Y les sugiero que no vuelvan a llamar a este número. Esta línea pertenece a la Fundación Arturo y Cayetana Rodríguez, y tenemos un equipo legal muy agresivo y una excelente relación con el comandante de la Policía Estatal. Si quieren cobrar, vayan a la cárcel. Colgaron. El licenciado Serrano llegó al mediodía con más noticias. El fideicomiso está blindado, Cayetana. Legalmente, tú eres una empleada de la fundación con derecho a vivienda. Si alguien intenta demandarte por la herencia, se encontrarán con que eres insolvente. Es perfecto. ¿Y Rogelio? Le negaron la fianza. Al parecer, tenía otras denuncias por fraude en otro estado que olvidaron mencionar. Y con las pruebas del intento de envenenamiento, bueno, pasará una larga temporada en la sombra. ¿Y Mireya? Se está quedando con una amiga. Ha estado llamando a la oficina pidiendo dinero. Dice que no tiene para comer. Cerré los ojos. Dale el contacto de la bolsa de trabajo de la fábrica. Están contratando costureras. Si quiere comer, ¿qué cosa? Como lo hice yo. Serrano sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. Eres dura, Cayetana. La vida es dura, Ricardo. Yo solo me estoy poniendo al nivel. Pasaron 6 meses. La hacienda La Providencia cambió. Ya no había fiestas ostentosas ni gente falsa bebiendo mi champán. Convertí el ala este de la casa, donde estaban las habitaciones de invitados que nunca se usaban, en las oficinas de la fundación. Ahora la casa estaba llena de vida, pero de una vida diferente. Mujeres jóvenes, madres solteras, emprendedoras venían a recibir capacitación y microcréditos. Elías abrió su estudio en el centro, con el equipo más moderno que el dinero pudo comprar. Es mi fotógrafo oficial para los eventos de la fundación. Viene a cenar todos los domingos. Me cuenta de sus novias, de sus proyectos. Es el hijo que nunca tuve. ¿Y Mireya? Mireya tocó fondo. Sus amigas de la alta sociedad le dieron la espalda cuando se acabó el dinero. Rogelio, desde la cárcel, intentó culparla de todo, diciendo que ella fue la autora intelectual. Hace una semana fui a la fábrica. Caminé por las líneas de producción saludando a los trabajadores. El ruido de los telares era música para mis oídos. En la sección de empaquetado la vi. Llevaba el uniforme azul de las operarias. No tenía maquillaje. Tenía el pelo recogido en una red. Estaba doblando toallas, una tras otra, con movimientos mecánicos. Se veía cansada, se veía vieja. Me detuve a unos metros de ella. El supervisor iba a anunciar mi presencia, pero le hice una seña para que callara. Mireya levantó la vista y me vio. Por un momento vi el destello de la antigua Mireya, la que hubiera gritado, exigido, hecho un berrinche. Pero luego miró sus manos ásperas por el trabajo, miró a sus compañeras y bajó la cabeza. No se acercó, no pidió perdón. Simplemente siguió doblando toallas. Fue el gesto más digno que le había visto hacer en su vida. Salí de la fábrica con el corazón un poco menos pesado. Quizás, solo quizá, todavía había esperanza para ella. Pero esa esperanza tendría que ganársela, toalla por toalla, día tras día. Regresé a casa al atardecer. Me senté en el porche con una taza de té, preparado por Chuy, por supuesto. Saqué la foto del aniversario. La había recortado. Ahora era una foto vertical. Solo estaba yo, sentada, sonriendo, rodeada de mis nietos. Había cortado a los parásitos que estaban detrás. El espejo en la foto ya no reflejaba traición, reflejaba solo el jardín vacío y soleado. Mi teléfono sonó. Era el director del internado en Monterrey. Doña Cayetana, sus nietos sacaron 10 en matemáticas. ¿Quieren saludarla? Sonreí, una sonrisa verdadera que llegó a mis ojos y borró las arrugas de preocupación.
Pásamelos, director, pásamelos. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre mis tierras que ahora servían para ayudar a otros, no para alimentar la codicia de unos pocos. El fotógrafo me había llamado para mostrarme algo terrible en una foto. Y al hacerlo, me había mostrado la verdad más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para limpiar tu vida, aunque tengas que usar cloro y fuego para hacerlo. Soy Doña Cayetana, tengo 69 años, vivo sola, pero nunca he estado más acompañada. Y si alguien intenta volver a meterse con mi legado, bueno, todavía tengo mucho espacio en la memoria USB y un abogado muy agresivo. La casa quedó en silencio después de que las luces azules de las patrullas se desvanecieron en la oscuridad de la carretera, pero no era un silencio de paz. Era el silencio que queda después de que una bomba explota y el polvo aún flota en el aire. Me senté en el sofá de la sala, mirando los espacios vacíos donde antes estaban los cuadros de Rogelio y las estatuillas pretenciosas de Mireya. Nana Chuy estaba barriendo los pedazos de vidrio de una copa que se había roto durante el arresto. El sonido de la escoba contra el suelo de cantera era lo único que me anclaba a la realidad. «Váyase a dormir, Chuy», dije, mi voz sonando ronca y vieja. «Mañana será otro día». «No la voy a dejar sola, patrona. Hoy no». Esa primera noche fue interminable. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cerraba los ojos y veía la imagen de alta resolución de mi hija vertiendo el polvo en mi copa. No podía borrarla. Estaba tatuada en mis párpados. A la mañana siguiente comenzó la verdadera guerra. No la guerra contra ellos, sino la guerra contra las consecuencias. El teléfono no dejó de sonar. Periodistas locales, acreedores de Rogelio y amigas chismosas que querían saber si era verdad que la Guardia Civil se había llevado a mi yerno. Desconecté todos los aparatos. Al tercer día llegó la llamada que temía y esperaba. Era Mireya. No contesté la primera vez, ni la segunda. A la quinta vez, Nana Chuy me trajo el teléfono inalámbrico con una mirada de súplica. «Está llorando muy feo, señora. Dice que no tiene dónde dormir». Tomé el teléfono. Mi mano pesaba como plomo. «¿Bueno?» «¡Mamá! ¡Por Dios, mamá!». La voz de Mireya era un aullido histérico. «Estoy en un motel de paso en la salida a la carretera. Me robaron la maleta. No tengo dinero. Las tarjetas no pasan. Tienes que mandarme al chofer». Cerré los ojos. El instinto maternal, ese maldito cordón umbilical que nunca se corta del todo, tiró de mis entrañas. Quería decirle: «Ven, hija, ven y te daré sopa caliente». Pero luego recordé la carpeta azul, juicio de interdicción. Recordé que ella quería encerrarme para que muriera sola entre extraños. «Mireya», dije, forzando a mi voz a ser acero frío, «no voy a mandar al chofer». «¿Qué? ¿Me vas a dejar aquí? Soy tu hija, soy sangre de tu sangre». «Eras mi hija cuando me drogabas, Mireya. Eras mi hija cuando te reías de mí a mis espaldas. Eras mi hija cuando planeabas vender la casa de tu padre para pagar las deudas de juego de tu marido. Fue Rogelio. Él me manipuló. Él me dijo que era lo mejor para ti. Y tú le creíste porque te convenía. Porque querías el dinero fácil. Porque nunca te enseñé el valor de ganarte el pan, y ese fue mi mayor pecado». Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por sus sollozos entrecortados. «Mamá, tengo hambre, de verdad». Suspiré, un suspiro largo y doloroso que sacudió mi pecho. «Escúchame bien, Mireya, porque no lo voy a repetir. No vas a volver a esta casa, no mientras yo viva.
Esa puerta se cerró cuando intentaste declararme loca. Entonces me voy a morir de hambre. ¿Es eso lo que quieres? No, eso no es lo que quiero. Si quieres comer, vas a hacer lo que yo hice a tu edad. Vas a trabajar. ¿Trabajar? ¿De qué? Yo no sé hacer nada. Exactamente. No sabes hacer nada porque yo te lo di todo. Pero eso se acabó. Si quieres ayuda, esta es mi oferta. El licenciado Serrano te buscará mañana en ese motel. Te llevará un contrato de trabajo. Puesto de operaria nivel 1 en la fábrica. Sueldo mínimo. Turno de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Sin privilegios. Sin mi apellido en tu gafete. Estás loca. Yo no voy a ser una obrera. ¿Qué va a decir la gente? La gente ya dice que eres la cómplice de un estafador, Mireya. Ser obrera es una mejora. Tómalo o déjalo. Si aceptas, tendrás seguro social y comedor en la fábrica. Y Serrano te pagará la primera semana por adelantado para que pagues un cuarto de azotea. Si no aceptas, buena suerte en la calle. Te odio, susurró ella. Te odio, vieja bruja. Lo sé, respondí, y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Pero al menos ahora me respetas. Colgué, y entonces sí, lloré. Lloré abrazada a Nana Chuy como una niña pequeña, llorando la muerte de la hija que creí tener y el nacimiento doloroso de la realidad. Una semana después, tuve que enfrentar al otro demonio. El licenciado Serrano vino a verme para informarme sobre la situación legal de Rogelio. Nos sentamos en el despacho, ese mismo despacho que Rogelio había profanado con su humo de cigarro y sus planes sucios. La situación de Rogelio es complicada, Cayetana, dijo Serrano, limpiándose las gafas. El juez le negó la fianza por riesgo de fuga y peligrosidad. Pero eso es el menor de sus problemas. ¿Los sopilotes? Pregunté. Exacto. Al parecer, la noticia de que él ya no tiene acceso a tu fortuna corrió rápido. En la cárcel, bueno, digamos que las deudas se cobran de otra manera. Serrano sacó una foto de su maletín y la deslizó sobre el escritorio. No era una foto artística de Elías, era una foto policial, borrosa. Rogelio tenía la cara hinchada, un ojo cerrado por los golpes y le faltaban 2 dientes frontales. Le dieron una bienvenida en el patio. Le mandaron un mensaje. Miré la foto. Hace un mes habría sentido lástima, habría pagado lo que fuera para sacarlo. Ahora miraba la cara del hombre que se burló de mi vejez, del hombre que quiso robarme mi dignidad. ¿Va a sobrevivir? Pregunté, sin emoción. Probablemente, pero va a ser una estancia larga y dolorosa. Enfrenta cargos por fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y tentativa de lesiones. Le van a caer mínimo 15 años. Que se pudra, dije. No quiero saber nada más de él. Que se pudra y que cada golpe le recuerde el nombre de Cayetana Rodríguez. Pero el enfrentamiento final no fue con ellos, fue conmigo misma. Fue una tarde, 2 semanas después, cuando entré al cuarto de Mireya con bolsas de basura negras. Nana Chuy quería hacerlo, pero yo le dije que no, tenía que hacerlo yo. Abrí su armario, vi los vestidos de diseñador que le compré para sus fiestas, vi las bolsas Louis Vuitton, vi los zapatos que costaban más que la casa de mis trabajadores. Cada objeto era un recuerdo de mi ceguera. «Cómprame esto, mami, lo necesito, mami». Y yo comprando amor, comprando compañía, creando un monstruo. Empecé a meter todo en las bolsas, con furia, con rabia. Rompí algunos vestidos, tiré los frascos de perfume contra la pared. ¡Fuera!, gritaba sola en la habitación. ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera el veneno!
Cuando terminé, la habitación estaba vacía. Solo quedaban las paredes desnudas y la cama. Me senté en el suelo, rodeada de bolsas negras. Estaba exhausta, sudando, despeinada. Pero por primera vez en años podía respirar. El aire en la casa ya no pesaba. Ya no olía a mentiras ni a perfume barato. Olía a limpio. Olía a mí. Miré por la ventana hacia los jardines de la hacienda. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de violeta y oro. Había sobrevivido. Me habían arrancado el corazón, sí, pero me había crecido uno nuevo, más duro, más sabio. El enfrentamiento había terminado. Ahora empezaba lo difícil, aprender a vivir con las cicatrices. 6 meses. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso es mentira. El tiempo no cura, el tiempo cicatriza. La herida se cierra, la piel se endurece. Pero si tocas el lugar exacto, todavía sientes la memoria del dolor. Sin embargo, la vida en la hacienda La Providencia había florecido de una manera que nunca imaginé. Hoy era un día especial. Era la inauguración oficial de la Fundación Arturo y Cayetana Rodríguez. Me vestí con cuidado. No con el traje negro de viuda, ni con los vestidos de señora mayor sumisa. Me puse un traje sastre color crema, impecable, con un broche de oro en la solapa que había pertenecido a mi madre. Me miré al espejo. Las canas estaban ahí, las arrugas estaban ahí. Pero la mirada era brillante, afilada, viva. Bajé al jardín. Ya no había carpas de fiesta frívola. Había mesas de trabajo, exposiciones de tejidos y un grupo de mujeres de la comunidad que reían y hablaban con entusiasmo. ¡Doña Cayetana! Elías corrió hacia mí. Llevaba una cámara nueva, enorme, y una camisa bien planchada. Se veía saludable, feliz. Elías, hijo, ¿estás listo para las fotos oficiales? Más que listo, patrona. Por cierto, esa luz le queda perfecta. Sonreí. Elías se había convertido en mi sombra, en mi protector, en el hijo que elegí. Le había cedido el antiguo despacho de Rogelio para que montara su estudio de edición. Verlo trabajar allí, con pasión y honestidad, había limpiado la mala energía de esa habitación. La ceremonia fue hermosa. El licenciado Serrano habló. El presidente municipal habló con mucho más respeto que antes, sabiendo que ahora mi dinero iba a obras sociales y tenía el apoyo del pueblo. Pero el momento que definió mi nuevo orden ocurrió después, cuando la gente empezó a irse. Le pedí al chofer que me llevara a la fábrica. Necesitaba ver algo con mis propios ojos. Entré por la puerta de personal, no por la oficina principal. El ruido de las máquinas era ensordecedor y reconfortante. Caminé por los pasillos hasta llegar a la línea de empaquetado final. Ahí estaba ella. Mireya. Había adelgazado. Su cabello, antes teñido de rubio perfecto, ahora mostraba raíces oscuras y estaba recogido en una coleta simple. Llevaba el uniforme azul manchado de sudor en la espalda. Sus manos, antes perfectamente manicuradas, se movían con rapidez doblando telas, pegando etiquetas, cargando cajas. No se quejaba. No miraba el teléfono, que estaba prohibido en la línea. Trabajaba. El supervisor, el viejo don Anselmo, se acercó a mí. «¿Cómo va la nueva, don Anselmo?», pregunté en voz baja. Al principio fue difícil, doña Calle. Lloraba mucho. Se quejaba de que le dolían los pies. Pero hace un mes cambió. Dejó de llorar y empezó a producir. Ayer cumplió su cuota al 100%. No es la mejor, pero le echa ganas. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. No era orgullo, todavía no, pero era alivio.
Mireya levantó la vista y me vio. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Hubo vergüenza en su mirada, sí. Pero también hubo algo más. Resignación, aceptación. Quizás, por primera vez en su vida, entendía lo que costaba ganar un peso. No me acerqué, no le sonreí, simplemente asentí con la cabeza, un gesto casi imperceptible, y me di la vuelta. Ella tenía su camino que recorrer, y yo, el mío. Si algún día esos caminos se volvían a cruzar, sería porque ella subió la montaña, no porque yo bajé a cargarla. Regresé a casa al anochecer. Nana Chuy había preparado la cena en la terraza. Una mesa para 3. Chuy, Elías y yo. Ya no comía sola en el comedor gigante. Comía con mi familia, la familia que se construye con lealtad, no con ADN. «Tengo noticias, doña Calle», dijo Elías mientras servía el vino. Esta vez yo misma había revisado la botella, un viejo hábito que nunca se iría. «¿Qué pasa, muchacho?» Me llamaron de una galería en la Ciudad de México. Quieren exponer la serie de fotos Manos de Trabajo. Y quieren incluir la foto del aniversario, la de, bueno, usted sabe. Como una pieza de denuncia social sobre la violencia económica contra los ancianos. Me quedé callada, haciendo girar el vino en la copa. Esa foto, la prueba de mi dolor. ¿Qué piensas tú, Elías? Creo que es su historia, doña Cayetana. Usted decide. Miré hacia el jardín donde las luciérnagas empezaban a parpadear. Hazlo, dije. Que la vean, que la vea todo el mundo. Que sepan que las viejas locas también sabemos mordernos la lengua y esperar nuestro momento, que sirva de advertencia para otros hijos ingratos. Elías sonrió y brindamos. Después de la cena, me quedé sola un momento. Saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de voz. Era de mis nietos, Luis y Fernandita, desde el internado. «Hola, abuela Calle, vimos las fotos de la fundación en internet». «Te ves súper cool. El director nos dijo que tú pagaste el viaje de estudios. Gracias, abue, te extrañamos. Cuando vayamos en vacaciones, ¿nos enseñas a manejar la fábrica? Mamá dice que ella ahora trabaja ahí y que es duro. Queremos aprender». Mamá dice. Mireya les estaba contando la verdad. No les estaba mintiendo diciendo que estaba de viaje. Les estaba diciendo que trabajaba. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez era de paz. Había recuperado mi vida. Había salvado mi legado. Y, aunque de una forma retorcida y dolorosa, quizás había salvado el alma de mi hija al obligarla a tocar fondo. Miré mi reflejo en el ventanal oscuro de la terraza. Ya no veía a una víctima. Veía a doña Cayetana Rodríguez, viuda, empresaria, sobreviviente. El fotógrafo me había llamado para decirme que había visto algo perturbador en las fotos. Tenía razón. Había visto el fin de una mentira. Pero también, sin saberlo, había capturado el comienzo de mi verdadera vida. Apagué la luz de la terraza y entré en mi casa. Mi casa, segura, tranquila y mía. Por fin podía dormir sin miedo a no despertar.